Bueno, estamos iniciando el ciclo de charlas del Colegio de Abogados. En este primer encuentro tenemos al doctor Walter Peña, presidente de la Cámara Sala 1 de General Roca, de la segunda circunscripción. Y bueno, la temática es enfermedades profesionales, artículo 208 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, así que le damos la bienvenida a este ciclo. Un poco la idea fue hacerla a través de este medio, aprovechando que no, digamos que hay distanciamiento social y demás, así que lo vamos a hacer por Zoom, que es como vienen haciendo las audiencias también. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias Enrique, buenas tardes, y buenas tardes a todos los colegas. Bueno, Enrique me pidió que hablara de las enfermedades y accidentes inculpables, que son aquellas contingencias en las que en su origen o evolución el trabajo es ajeno y producen una imposibilidad de trabajar al obrero durante ese periodo de la enfermedad. Para ser claro, me voy a referir no a la parte donde el trabajo tiene alguna incidencia en la enfermedad o el accidente, porque de eso se ocupa la ley de riesgo del trabajo. Hecho súbito y violento, por el hecho o en ocasión del trabajo, enfermedades profesionales, accidentes en itinere y las con causa o enfermedades accidentes. De eso se ocupa la ley de riesgo del trabajo. Yo me voy a ocupar hoy de las enfermedades y accidentes inculpables que están previstas en el título 10, capítulo 1, artículo 208 a 213 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, la ley establece obligaciones a cargo del empleador y concretamente cuáles son esas dos obligaciones. Bueno, la de conservar el vínculo de trabajo y el de pagar las remuneraciones durante el periodo que establece la ley. Bueno, estas obligaciones, se ha discutido mucho sobre la naturaleza jurídica de ellas. La mayoría entiende que estas obligaciones, estas prestaciones, en definitiva, son del ámbito de la seguridad social. Muy pocos autores sostienen que es contractual la naturaleza derivada de una obligación contractual. En general, la doctrina y la jurisprudencia opina que son prestaciones de la seguridad social, que el empleador tiene que responder por el deber genérico de protección. Inclusive Carlos de Tala señala que aunque la ley habla en el artículo 208 de remuneraciones, no cambia la naturaleza de prestaciones de la seguridad social. Y el hecho de que el importe de esas prestaciones sea igual al salario que venía percibiendo, tampoco cambian de naturaleza. Con respecto al término, hay debates también al término inculpables. Para algún sector de la doctrina, el término inculpable está referido a la ajenidad del trabajo en el origen o evolución de estas dolencias. En cambio, para otros autores sostienen que, por ejemplo, Ackerman, sostiene que el término inculpable está referido a que con respecto al trabajador, de que el trabajador no tiene que haber actuado con culpa grave o dolo, con una intencionalidad manifiesta. Bueno, estas son las dos posturas. Yo estuve estuve leyendo en el Tratado de Ackerman, y él se remonta a la discusión parlamentaria para fundar esta opinión, así que si aquellos que quieren profundizar sobre el tema, en el Tratado de Ackerman está bien expuesto todo el desarrollo. Lo que sí están de acuerdo todos
es que no pueden existir abusos del trabajador, que esta protección prevista en el título 10, capítulo primero, no está dada para aquellos trabajadores que se hayan enfermado a propósito, o con culpa grave. En general, la jurisprudencia ha interpretado, ha presumido que todas las enfermedades y accidentes son inculpables, salvo que el empleador lo alegue y demuestre lo contrario. Han existido dudas con respecto a ciertas enfermedades, hoy algunas ya han sido superadas, de las que voy a mencionar ahora, pero que en su momento ocasionaron dudas. Por ejemplo, el alcoholismo. ¿Es una enfermedad inculpable o no? Bueno, hoy se la considera, hoy desde hace varios años se la considera una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad porque consideran que en su origen influyen muchos factores. Es una enfermedad multicausal. También se considera una enfermedad los accidentes de tránsito, también se considera una enfermedad inculpable las prácticas deportivas, las lesiones que se produzcan en las prácticas deportivas y que impidan al obrero concurrir al trabajo. También se han considerado enfermedades inculpables los periodos de licencia por cirugías estéticas. También se ha considerado enfermedad inculpable los periodos de convalecencia de un intento de suicidio. También se ha considerado enfermedad inculpable las lesiones producidas por un arma de fuego, utilizando el titular de ella, ¿no? Y finalmente, también la adicción a las drogas se ha considerado una enfermedad inculpable, y las enfermedades venéreas y el SIDA. Bien, ¿qué dice la ley? Habíamos dicho que establece dos obligaciones: conservar el contrato de trabajo y pagar la licencia por el término que establece la misma. Bien, ¿cuál es el salario a computar? ¿Qué salario se debe pagar? Bueno, el salario que se debe pagar es el que venía percibiendo el trabajador, y el horizonte es que se debe pagar lo mismo que como si la enfermedad o el impedimento no hubiese ocurrido. En definitiva, se deben pagar las remuneraciones principales y accesorias, en dinero, en especie, premios, presentismo, premios a la puntualidad. Y en esto me detengo un minuto, porque no fue una cuestión sencilla que la jurisprudencia admitiera, fácil, que la jurisprudencia admitiera que también se debían pagar el rubro presentismo o asistencia perfecta. Yo me acuerdo cuando ejercía la profesión, me tocó litigar en un pleito que se llama Yáñez Convedor, que lo busqué para esta charla, pero no lo pude encontrar. No vamos a hacer mención al tiempo del fallo. ¿Cómo? No vamos a hacer mención al tiempo del fallo, por las dudas. En esa oportunidad había un conflicto en la actividad de empaque, donde los empleadores consideraban que no iba con la naturaleza del instituto del presentismo, que justamente requiere que el trabajador no haya faltado durante el mes.
Por el contrario, la sentencia fue favorable al sector trabajador y consideró que no era equitativo, justamente por encontrarse enfermo el trabajador y porque no se compadecía con el texto del artículo 208, que se le debe garantizar el mismo nivel salarial que venía percibiendo. No obstante ello, también encontré jurisprudencia no de acá de la zona, pero sí de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que si el empleador demostrara que en el periodo anterior el trabajador no venía percibiendo estos rubros por no cumplir con los requisitos, por la asistencia, entonces el empleador no debía pagarlos. Y encontré un fallo también de que en casos de premios unilaterales dispuestos por el empleador para asistencia perfecta, en la medida que en el reglamento de la empresa se haya establecido esta situación de que no se abonarían en caso de enfermedades inculpables, bueno, se admitió esa posibilidad. Luego de este fallo Yáñez Convedor, que se incorporó, digamos, el presentismo al salario, se ha discutido acá en la zona muy poco sobre el tema, o porque se están ajustando al fallo o porque no lo tuvieron en cuenta, pero no hay planteos de ese tipo. Y le hago una consulta respecto a este punto que por ahí no las mencionó, pero tengo entendido Sí. que también se incorporan, que son las horas extras si el trabajador las realizaba con habitualidad antes de la enfermedad inculpable, si también deben ser Sí. reconocidas al momento del pago, ¿no? Exactamente, sí, hay un fallo sobre este tema, hay varios, pero por señalar alguno, el fallo se llama Papurello Alicia con la Asociación de Bomberos Voluntarios Ruca Cura, es un fallo del 16 de mayo del 2011 del Superior Tribunal de Justicia, donde efectivamente señala que si las horas extras venían siendo trabajadas con anterioridad al periodo de enfermedad y venían siendo abonadas normalmente, bueno, también se deben computar estas horas extras a los fines de calcular el salario por enfermedad. Se ha presentado alguna cuestión con relación al salario en especie, sobre todo con respecto a los beneficios sociales. El salario en especie también debe computarse, lo dice la propia norma, y el empleador debe evaluarlo, y en caso de que no se llegue a un acuerdo o que haya discrepancia, bueno, habrá que someterlo a la justicia. Pero respecto de los beneficios sociales, es decir, de aquellos beneficios que están previstos en el artículo 103 bis, como por ejemplo la provisión de útiles escolares, guardapolvos, el reintegro de gastos médicos, farmacéuticos, odontólogos, el reintegro de gastos del combustible, o los comedores de la empresa, o las prestaciones, digamos, secundarias, complementarias, no secundarias, no remunerativas, de las que habla el artículo 105, bueno, hay jurisprudencia dividida. En general, yo diría que las que tienen que ver con la prestación efectiva del servicio, como por ejemplo los comedores, esas no deben ser tenidas en cuenta a los fines del salario. Ahora, las que tienen que ver con el contrato de trabajo y no tanto con la prestación del servicio, como por ejemplo la provisión de útiles escolares o prestaciones complementarias, la casa habitación, el comodato, estas obviamente
que tendrían que seguirse brindando, ¿no?, al trabajador enfermo. También se deben computar en esa remuneración de los salarios por enfermedad los aumentos legales, los aumentos convencionales y los aumentos otorgados en forma unilateral por el empleador. En caso de remuneraciones variables, la ley establece cuál es una remuneración variable. Bueno, las comisiones, por ejemplo, el trabajo pagado, remunerado a comisión. Bueno, para esta situación la ley establece que debe hacerse un promedio de los últimos 6 meses previos a la enfermedad. Inclusive Raúl Horacio Ojeda establece un sistema de cálculo de dividir, digamos, el total de las remuneraciones percibidas en ese periodo, dividirlos por los días efectivamente trabajados y así calcular el salario del trabajador enfermo. Con las horas extras, vuelvo hacia atrás un ratito, se utiliza el mismo sistema en caso de resultar muy variables entre un mes y otro, es el mismo sistema. Bien. Sí. No, bien, está bien. Distintos escenarios que se pueden plantear durante la enfermedad. Eso también, algunos los prevé la norma, otros surgen del resto del articulado de la ley de contrato de trabajo, pero por ejemplo sí prevé el tema de las sanciones disciplinarias o fundadas en causas económicas, que estas suspensiones no impedirán el cobro de los salarios de enfermedad durante el periodo de esta. Tanto si la enfermedad es previa a la adopción o a la disposición de sanciones disciplinarias o económicas, como cuando se origina la enfermedad durante estos periodos de suspensiones disciplinarias o económicas. Se suspende, por decirlo de alguna manera, la sanción disciplinaria o la suspensión económica y se abonan los salarios de enfermedad, ¿no? Terminado el periodo de enfermedad pago, bueno, continúan las sanciones disciplinarias, ¿no?, hasta completar el periodo por el que fue sancionado. ¿Qué sucede con la huelga? Esto también está tratado, esto también hay jurisprudencia de esto. ¿Qué pasa si durante el tiempo que se lleva a cabo una medida de fuerza de varios días, el trabajador se enferma? Bueno, se ha resuelto que en la medida que el trabajador comunique al empleador esa circunstancia para que el empleador pueda controlar y verificar la veracidad de esto, bueno, en ese caso los días de enfermedad serían pagos, porque la jurisprudencia considera que el trabajador ha renunciado al ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué pasa cuando durante el periodo de estas licencias pagas se consolida una incapacidad absoluta del trabajador? ¿Es necesario seguir abonando? Pregunto, ¿es necesario seguir abonando los días faltantes de enfermedad? No, en este caso de incapacidad absoluta se extingue el contrato y no hay que, el empleador no tiene que seguir abonando los periodos de licencia previstos por la ley. Se ha considerado, Ojeda trata este tema, y
considera que el trabajador que no comunica su situación de incapacidad, de consolidación de su incapacidad absoluta, y la posterga para seguir cobrando los salarios durante el término previsto por la ley, bueno, el empleador tendría derecho a pedir la repetición de estas sumas abonadas de más, porque sería un pago sin causa. Lo autorizaría el empleador a iniciar un pleito reclamando la devolución de estas sumas. ¿Qué pasa cuando la enfermedad, otra contingencia que puede suceder, es cuando la enfermedad viene en un periodo en que el contrato de trabajo esté, digamos, latente por licencia, una licencia sin goce de haberes otorgada por el empleador? Bueno, en ese caso se ha resuelto que no, por más que el trabajador se enferme, en esos casos no corresponde el salario por enfermedad, porque el trabajador no tenía la expectativa de cobrar. Porque lo que el artículo 208 tiene en mira es mantener el mismo nivel remuneratorio de que venía gozando durante el periodo de enfermedad. Y si acá estamos hablando de una licencia acordada sin goce de haberes, no se daría la situación. Por eso se considera que en estos casos no corresponde. Sí, ¿me querés preguntar algo, Enrique? No, me quedé dando vueltas con la cuestión de la consolidación de la incapacidad, digamos, y qué prueba tendría que aportar el trabajador. Esto, digamos, salió hace poco una sentencia que se llama Salto, no me acuerdo ahora si es de la sala de ustedes o de la otra sala local, en la cual un trabajador acusa un dictamen de comisión médica. No sé tampoco si podemos avanzar sobre un proceso, digamos, que ya tuvo sentencia. Bueno, tuvo sentencia, en realidad ya es jurisprudencia. En este caso, el trabajador no ofreció ningún tipo de medio probatorio en el proceso, más allá de ese dictamen de comisión que fue negado, y la sala utiliza como una suerte de carga dinámica de la prueba y condena al empleador al pago de la indemnización debida por, digamos, por la imposibilidad del trabajador de volver a trabajar, ¿no? Por esa enfermedad inculpable que tenía. Bueno, digamos, ¿cómo jugaría un poco ahí la carga de la prueba si el mismo trabajador que denuncia esta situación debería acreditarlo, ¿no? Bien, la carga de la prueba es del trabajador. La carga de la prueba tiene que acreditar que se encuentra incapacitado en forma absoluta. Y es buena la pregunta, porque la jurisprudencia, la mayoritaria, aconseja que se debe probar en el pleito la incapacidad absoluta con la correspondiente pericia médica, que inclusive el otorgamiento del beneficio jubilatorio por invalidez tendría un indicio fuerte. muy fuerte, pero que no es considerado por la jurisprudencia como suficiente, puesto que en ese proceso, en ese trámite jubilatorio, no intervino el empleador, no ejerció su derecho de defensa. Por lo tanto, esa resolución del ANSES, digamos, el otorgamiento del beneficio jubilatorio, tiene un fuerte indicio, pero se aconseja que la prueba debe ser contundente con la pericia médica. Viene bien tu pregunta para recalcar un punto. De los casos que obviamente no se concilian, que son alrededor de un 35, de veces 40, a veces un 30%, esos casos que pasan sí o sí a sentencia, esos casos siempre tienen dificultades. O porque son difíciles, o porque hay
dificultad en materia de prueba. Y observamos que en muchos casos hay dificultad en la prueba, o porque no se ofreció, o porque se ofreció y el tribunal no la proveyó bien y continuó la causa y no hubo ningún planteo, o porque se ofreció, el tribunal la proveyó y no se diligenció. La cuestión es que llegamos al dictado de la sentencia, autos para sentencia, con dificultades en cuanto a la prueba. Y ahí es donde la sentencia entra a flaquear, porque ahí tenemos que jugar con, bueno, ¿quién tiene la carga de la prueba? Por el artículo 377 del CPC. O con la carga dinámica de la prueba de quién está en mejores condiciones de probar esta situación. Sí. La sentencia va a ser opinable, seguramente va a ser recurrible porque van a haber cuestiones de derecho. Cuando, si se hubiese puesto atención en la prueba, la sentencia sale como, digamos, clara. Yo siempre digo que las pruebas mandan. Y cuando hablo con las partes, a solas, normalmente en la etapa conciliatoria, en las audiencias de conciliación, les digo, miren, no alcanza, yo tengo razón, me dicen las partes, claro, efectivamente, le digo, mire, no alcanza con tener razón para ganar un pleito, hace falta dar un pasito más, que es probar que uno tiene razón. Y eso es la dificultad que tenemos en algunos pleitos que pasan a sentencia. No sé si te respondí la pregunta o... Sí, la respondió. Claro, con el tema de la carga dinámica de la prueba, que es como están, por decirlo de alguna manera, de moda, digamos, lo que vemos por ahí en la práctica es como que la regla del juego no es clara porque se suelen aplicar, uno se encuentra por ahí, se sorprende al momento de la sentencia porque le aplican una carga probatoria distinta a la que por ahí se convive entre las partes, porque si uno por ahí viene a contestar una demanda y ve que una demanda está floja en el ofrecimiento de prueba, vos no vas a salir a probar cuestiones que considerás que la otra parte debería haber probado, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes tienen algún método inicial, digamos, para prever ese sistema y decir, bueno, al momento de dar traslado, por lo menos no lo he visto, al momento de dar traslado de la demanda, decir, o un previo, bueno, a ver, usted es parte, tiene que acreditar tales y tales supuestos. Como para que sea más claro, cuando uno entra al juego, que entre con una regla clara. En la dinámica previo de los autos a la sentencia, al dictado del decreto de autos para sentencia, advierte estas cuestiones. Por ejemplo, en accidentes de trabajo, está la pericia médica, bueno, muy bien, está determinada la dolencia, está determinado el grado de incapacidad, bien, llegamos a la audiencia de vista de causa. Bueno, y nos ponemos a ver el expediente con los abogados y el IBM no está. Y los recibos, los recibos no están. Y la informativa al empleador para que remita los recibos de los 12 meses anteriores no está. Bueno, en ese momento, y como es una dificultad con la que va a tener que convivir el tribunal en el dictado de la sentencia, bueno, en ese momento se suspende esa audiencia a la espera de la producción de esa prueba. Lo que sucede es que también el tribunal no puede suplir la negligencia de las partes de la producción de la prueba. Eso también es un principio que no debemos olvidar, ¿no? Y por eso, en la mayoría de estas situaciones, yo lo que siempre digo es que el juzgador después, cuando no hay prueba y hay que resolver, al juez le agarra lo que yo le digo, le llamo la angustia de la indecisión. Contándolo con un colega de cámara, me corrigió y me dice, no, la angustia de la decisión.
me convenció en ese momento y después pensándolo varios días, digo, no, no, vuelvo sobre lo mío. Es la angustia de la indecisión, porque eso es lo que me produce angustia. Indecisión, con una situación que no está clara, ¿no? Así que bueno, digamos, aprovecho los avisos parroquiales, digamos. Sí. No vamos a hablar de la angustia de la sentencia de tiempo, que esa también nos genera bastante. Ah, Bueno, continuemos con las enfermedades mejor. eso también es una angustia, ¿eh? Hay Sí. que llevarlo eso. Sí, sí. Bueno, habíamos dicho licencia sin goce de haberes. Otra de las cosas que sucede, o las vicisitudes que pueden plantearse, es qué pasa si el trabajador se enferma en el periodo de vacaciones. Bueno, si el trabajador comunica esta circunstancia, se suspende la licencia por vacaciones y cuando se reintegra, digamos, se finaliza esa enfermedad, continúa gozando del periodo vacacional. Eh, en estos coinciden Fernández Madrid y Carcavalo, aunque Ojeda considera que si la licencia se prolonga por mucho tiempo, inclusive por años, ese derecho a la licencia posterior se perdería después, ¿no? Bueno, ahí hay distintas opiniones. También, ¿qué pasa eh, con la quiebra? Ustedes saben que por el artículo 196 de la Ley de Concursos y Quiebras, el decreto de quiebra produce la suspensión por 60 días de los contratos. Bueno, se han considerado que se lo considera como una situación similar a suspensiones por causas económicas y en la medida que el trabajador comunique esta circunstancia, tiene derecho a salarios.